acaban de decir que tengo 30 minutos más. Más quiero decir gracias a los hermanos que organizan este seminario por considerar a su siervo para poder estar aquí con ustedes en esta ocasión y poder predicar la palabra de nuestro Padre Celestial. Así que sin más pérdida de tiempo, vamos a proceder adelante a poder meditar en la palabra de nuestro Dios en esta ocasión. ¿A cuántos de nosotros nos gusta hablar del sufrimiento? ¿A cuántos de nosotros nos gusta hablar en cuanto a experimentar tribulaciones y persecuciones? Yo creo que si respondiéramos, ¿verdad? Honestamente, diríamos no. A nadie nos gusta hablar de cosas negativas, de sufrimiento, tristeza y dolor. Sin embargo, como hijos de Dios, como soldados de Jesucristo, como el himno que acabamos de cantar, debemos de estar preparados para los tiempos difíciles. Y el tema que se nos ha asignado en esta mañana es: en las pruebas tendréis tribulación. Esa frase, tendréis tribulación, no es a lo mejor, tal vez, probablemente tendremos tribulación. No, hermanos, está haciendo una afirmación. Ahí dice esa frase, tendréis tribulación. Podemos contar con ello. Y debemos estar preparados. El pueblo de Dios debe de estar preparado. Por consiguiente, le pido en el nombre del Señor, preste mucha atención a lo que vamos a estar meditando y estudiando en esta mañana. Uno, porque es un tema bíblico. Un tema del cual habla la palabra de nuestro Dios, como lo vamos a ver a continuación. Y número dos, es un tema tan importante y cada uno de nosotros debemos estar muy bien preparados para los tiempos difíciles. ¿Por qué? Porque si no lo estamos, nos vamos a desanimar y vamos a dejar el camino del Señor. Acuérdese de los cristianos en el primer siglo. El escritor a los hebreos, él les escribe en Hebreos capítulo 10 y versículo 35 en adelante: mas no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo acabado todo, habiendo hecho la voluntad de Dios, recibáis la promesa. Porque aún un poco y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero dice el escritor de los Hebreos: mas nosotros no somos de los que retrocedemos para condenación, sino más bien de los que tienen fe para la preservación del alma. Hermanos, si no tenemos fe, si no estamos preparados para los tiempos difíciles, perderemos nuestra salvación. Hubieron muchos en el primer siglo que se apartaron del camino, nuevamente por causa de los tiempos difíciles. Y usted y yo conocemos muchos hermanos y hermanas en Cristo que a través de los años han abandonado su fe por causa de las pruebas, por causa de las tribulaciones. Por consiguiente, es un tema muy importante el que vamos a considerar en los próximos minutos. Así que le animo en el nombre del Señor a que deje que estas palabras se penetren en sus oídos. Lucas capítulo 9 y versículo 44. Seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Santiago capítulo 1 y verso 28 y verso 22. Sabiendo que los hacedores de la palabra son los bienaventurados. Lucas capítulo 11 y verso 28. Así que con esto en mente vamos a considerar los siguientes puntos. Número 1, la realidad de los tiempos difíciles, de las pruebas, de las tribulaciones. Luego vamos a ver las tribulaciones, las persecuciones o los tiempos difíciles ejemplificados en el Antiguo Testamento. Luego los tiempos difíciles ejemplificados en el Nuevo Testamento. Y luego estaremos considerando qué es lo que usted y yo podemos hacer para no darnos por vencido cuando experimentemos los tiempos difíciles. Así que la Biblia establece, hermanos y amigos, que vamos a padecer persecución, que vamos a experimentar tiempos difíciles.
Jesús, hablando con sus discípulos, allá en el Evangelio según Juan, capítulo 16 y verso 33. Espero que tenga su Biblia y que pueda leer esos pasajes. Y si no, le animo en el nombre del Señor a que escriba esos pasajes y los considere en la comodidad de su hogar. Pero en Juan capítulo 16 y verso 33, Jesús le dice a sus discípulos: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Note, en el mundo tendréis tribulación. Pero note, confiad, yo he vencido al mundo. Note, en el mundo tendréis tribulación. Dice la Escritura en 2 de Timoteo, capítulo 3 y versículo 12. 2 de Timoteo 3, 12. También todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, nota lo que dice el texto, padecerán persecución. No es un asunto de que a lo mejor o probablemente no. Vamos a padecer persecución. Vamos a experimentar tiempos difíciles. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos ha concedido, por amor de Cristo, no solamente creer en Él, sino también padecer por Él. Filipenses capítulo 1 y verso 29. Jesús habló acerca de las tribulaciones también en el famoso Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, verso 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Alegraos y gozaos, porque grande es vuestro galardón en los cielos, y porque así persiguieron a los profetas que estaban antes que vosotros. Así que esto nos lleva a nuestro siguiente punto. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios sufrió por hacer la voluntad de Él. Siempre que el pueblo se preocupó por llevar a cabo la voluntad de Dios, vinieron pruebas, vinieron tiempos difíciles. Tenemos el ejemplo de José en Génesis capítulo 37 en adelante hasta el 39 y aún más allá después de ahí. Vemos a José cómo sufre en gran manera. Sus hermanos lo venden y va sufriendo a través de su vida. Pero dice el texto, la palabra de Dios en esos capítulos, pero Jehová estaba con José. ¿Por qué? Porque José hacía la voluntad de Dios. Tenemos también el ejemplo de Job. Job, aquel personaje del Antiguo Testamento del cual estamos muy bien familiarizados. Este personaje sufrió en gran manera. Y si no me cree, lea los primeros 3 capítulos de Job. Sufrió bastante este hombre. Y aún así, Job no culpó a nuestro Dios, ni tampoco dijo cosas malas contra nuestro Padre, según Job capítulo 1 y verso 22. Job mantuvo su integridad, se mantuvo fiel a la voluntad de nuestro Dios. Luego tenemos al profeta Jeremías. Se le conoce como el profeta llorón. No porque se quejaba, sino más bien porque lloraba por la condición del pueblo rebelde de Judá. Un pueblo que no quería hacer la voluntad de Dios. Jeremías capítulo 6 y verso 16. Un pueblo que se gozaba en que los sacerdotes y los profetas les predicaran falsa doctrina. Jeremías capítulo 5 versículos 30 y 31. Jeremías quería ayudar a este pueblo para que se mantuvieran en la voluntad de nuestro Dios. Pero este pueblo rebelde no quería nada con Dios. Y llegaron hasta el punto de maltratar al profeta Jeremías, a un hombre de Dios. Un hombre de Dios sufrió tiempos difíciles en esos tiempos. También pudiéramos citar más ejemplos como Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, hombres de Dios que sufrieron a través de los tiempos. Y la lista pudiera continuar adelante mencionando muchos personajes del Antiguo Testamento que sufrieron. Pero también cuando vamos al Nuevo Testamento podemos considerar muchos ejemplos de personajes que sufrieron. Yo creo que cuando hablamos de la vida de Jesús, a veces me pongo a pensar si hubo un día en la vida de Jesús en la cual no batalló con los fariseos, los escribas y los saduceos y aquellos judíos que querían matarle.
me pregunto si hubo, aunque sea un día, en el cual Jesús no batalló con ellos. Pero me imagino que todos los días andaban detrás de Jesús, tratando de encontrarle en una falta, tratando de hacerlo caer, pero nunca tuvieron éxito. Jesús comenzó su misión y la terminó. ¿Por qué? Porque vino para hacer la voluntad del Padre. Hebreos capítulo 10. Pero así como Jesús, tenemos también varios personajes después de Jesús que también sufrieron en gran manera. Vemos a los apóstoles, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, se burlaron de ellos en el día de Pentecostés, cuando estaban proclamando la palabra de Dios. Luego vemos a Pedro y a Juan en Hechos capítulo 5, los meten a la cárcel por predicar en el nombre de Cristo. Y se les amenaza, no prediquen más en este nombre. Y los azotan y los meten a la cárcel. Y luego dice el texto en Hechos capítulo 5, versículos 40 y 41, que ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de Cristo. Podemos ver también cómo en Hechos capítulo 7 Esteban es apedreado a muerte por predicar la palabra de Dios. En Hechos capítulo 8, versículos 1 al 4, vemos cómo el pueblo de Dios, los cristianos del primer siglo, dice la Escritura que hubo una gran persecución en Jerusalén y todos fueron esparcidos e iban por todas partes vendiendo aseguranzas, contando chistes, haciendo cosas indebidas. No, hermanos, dice la Biblia que iban por todas partes proclamando el Evangelio de Cristo. Es interesante, me gusta siempre hacer una pausa cuando hablo de Hechos capítulo 8. Estos hermanos están siendo perseguidos para ser puestos en la cárcel, para obligarlos a blasfemar. Hermanos, cosas grandes. Pero estos hermanos, aún en medio de la persecución, van por todas partes predicando el Evangelio. Note, persecución, evangelismo. Hoy en día, no persecución, no evangelismo. Digo un hermano por ahí, a lo mejor, hermano, lo que pasa es que necesitamos persecución hoy en día para que la iglesia comience a moverse. ¿Será eso real, hermanos? Probablemente que sí, ¿verdad? Hermanos, en medio de la persecución, ellos continúan adelante haciendo la voluntad de nuestro Dios. Luego a Jacobo, en Hechos capítulo 12, Herodes lo mata a espada. Y luego Hechos capítulo 12, versos 4 y 5, a Pedro lo meten en la cárcel. Y la iglesia, Hechos capítulo 12, verso 12 en adelante, la iglesia está haciendo oración por el apóstol Pedro. ¿Qué del apóstol Pablo? En Hechos capítulo 14 es apedreado el apóstol Pablo. ¿Alguna vez lo han apedreado a usted por predicar el Evangelio? A mí no me han apedreado. Espero que nunca me apedreen, ¿verdad? Pero si es por causa de Cristo, pero bueno, que vengan las piedras, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo lo apedrearon en Listra, en Hechos capítulo 14, por predicar el Evangelio de Cristo. Luego nos vemos unos capítulos más adelante, capítulo 16, verso 25. Pablo y Silas a la medianoche están ahí cantando y orando al Señor en medio de la persecución, en medio de los tiempos difíciles. Continuaron adelante nuestros hermanos en Cristo. Y vemos muchos otros ejemplos más que pudiéramos considerar. Pero le pido que apunte 2 Corintios capítulo 11, versículos 16 al 33. Aquí en esta sección de la Escritura vemos cómo el apóstol Pablo lista todo lo que él sufrió por causa de Cristo. Hermanos, cuando vaya a su casa, lea esa porción de la Escritura. Pablo sufrió en gran manera por llevar a cabo la voluntad de nuestro Padre Celestial. ¿Estamos nosotros dispuestos a sufrir en medio de las pruebas y de las aflicciones? Hermanos, pudiéramos mencionar más nombres, como aquel que me gusta mencionar en Apocalipsis capítulo 2 y versículo 13. ¿Se acuerda de Antipas? En la iglesia de Pérgamo se le escribe una carta y se menciona este nombre, este personaje del cual hasta donde tengo tiempo en el ministerio, nunca he escuchado a un predicador mencionar el nombre de Antipas como uno de los que sufrió por causa de Cristo.
Siempre mencionamos a Pablo, siempre mencionamos a Pedro, Esteban, a Jacob, pero ¿qué acerca de este personaje que se menciona en Apocalipsis 2:13? Sufrió por causa del nombre de Cristo. Hermanos, vamos a padecer persecución. Dice Apocalipsis 2:10, no temáis en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Antipas, Esteban, Jacobo, todos estos personajes que murieron por causa de Cristo, por causa de llevar a cabo la voluntad de Dios, sirven como un excelente comentario a la frase, sé fiel hasta la muerte. Hermanos y amigos, en el contexto de Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte no significa exclusivamente sé fiel hasta que ya tengas 100 años y después te da un ataque al corazón y ya moriste. No, en el contexto de Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte significa ser fiel hasta el punto de dar tu vida si es necesario por Cristo Jesús. Es un término intensivo y no un término extensivo, el que se menciona ahí en Apocalipsis capítulo 2 y versículo 10. Muchos sufrieron por causa de Cristo, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Pero, ¿qué acerca de nuestros tiempos? ¿Sufren los cristianos hoy en el 2010 como sufrieron algunos de nuestros hermanos en Cristo en el primer siglo? Probablemente algunos no estén siendo apedreados aquí en Beita o probablemente allá en México, en otras partes. Pero hermanos, tengo reportes archivados en mi oficina de hermanos que sirven como misioneros tanto en la India como en otros lugares de Europa. Hermanos con los cuales platico y me cuentan de cómo las persecuciones en contra de los cristianos son fuertes. A muchos les queman sus negocios, les queman sus casas. Muchos han sido quemados vivos por musulmanes extremistas que están en contra del cristianismo. Muchos hoy en día están sufriendo por causa de Cristo alrededor del mundo. Por eso dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro, capítulo 5, 8 en adelante. Dice el apóstol Pedro, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos, en todo el mundo. Si usted sufre por Cristo, no es el único. Hay otros hermanos alrededor del mundo que están sufriendo por la causa de Cristo. Hoy en día hay muchas persecuciones alrededor del mundo en contra de los cristianos que sirven a nuestro Padre Celestial. Y hay que orar por cada uno de ellos. Somos grandemente bendecidos, hermanos. Nosotros aquí en Estados Unidos, los que vivimos aquí, y los que viven en México, donde no experimentan también persecuciones. Hermanos, esto debería de ayudarnos a cada uno de nosotros a mantenernos fieles en las cosas de Dios y ser agradecidos, ¿verdad? Porque estamos como estamos. Esta nación de Estados Unidos y muchas otras más alrededor del mundo se están apartando tanto de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, que los tiempos se están haciendo más, pero más difíciles. Esta nación, por ejemplo, Estados Unidos, fue fundada bajo principios bíblicos. Si usted considera las oratorias de los presidentes del pasado, cuando ellos se dirigían a la nación de Estados Unidos, sus oratorias estaban tan llenas de escritura, de Biblia, que había más Biblia en las oratorias de estos presidentes que la que está saliendo de los púlpitos hoy en día por predicadores que se dicen sanos en la fe y que nomás usan un versículo para predicar. Hermanos, cuando ellos dirigían, decían los presidentes, nuestra confianza está en Dios. Y decían los presidentes,
que si esta nación ha de tener éxito, si esta nación ha de ser bendecida, debemos hacer la voluntad de Dios. Déjeme decirle, ese ya no es el caso hoy en día. El presidente que tenemos en este momento, Barack Obama, ha dicho en televisión que Estados Unidos ya no es una nación cristiana. Y después de decir esto, procede adelante a decir, somos una nación de musulmanes, hindús, en pocas palabras, con un mensaje simplemente con una túnica diferente, dice al mundo, somos una nación idólatra. Porque prácticamente ese es el caso, hermanos. Se abrazan todas las religiones. Los presidentes, hermanos, de hace muchos años atrás, ni siquiera hubieran pensado en hacer esas cosas. Si usted no tiene el manuscrito de la lección que estoy predicando ahorita, hablen con los hermanos organizadores. Ahí están todas las fuentes de la información que le estoy presentando ahorita y la información donde están esos videos que usted puede comprobar por sí mismo para darse cuenta de la situación en la cual nos encontramos. El homosexualismo, hermanos, se está promoviendo hoy en día en esta nación. En una escuela de Massachusetts, los maestros estaban indoctrinando a los estudiantes, a los niños, que el homosexualismo es un estilo de vida aceptable en nuestra sociedad. Cuando los padres de familia de estos niños llegaron a su casa con ese material, su padre, en específico David Parker, ahí en Massachusetts, fue a la escuela para quejarse del por qué le estaban dando ese material a sus hijos sin permiso de los padres. David Parker fue arrestado por quejarse y por rehusar que sus hijos recibieran esa clase de instrucción en la escuela. Se llevó esto a la corte y un juez llamado Wolf, de apellido Wolf, descartó la demanda y dijo, junto con el principal, el director de la escuela, que los maestros no tienen la responsabilidad ni la obligación de pedir permiso a los padres de familia para enseñarle a los niños que el homosexualismo es aceptable hoy en la sociedad en la que vivimos. Hermanos, nuestros hijos están en esas escuelas públicas, donde estas leyes se están pasando a cada momento. Este gobierno se está apartando más de la palabra de Dios. La moneda nueva de dólar que está ahora en existencia, ya no tiene en la parte de arriba, en Dios confiamos, in God we trust. Ya no está ahí. Ahora está en la mera orillita de esa moneda, donde prácticamente es muy difícil leer esa frase. Están empujando poco a poco a nuestro Dios de esta nación. Dice la Escritura, bienaventurada es la nación cuyo Dios es el Señor. Pero cuando esa nación se aparta, hermanos, entonces Dios no va a bendecir esa nación. Y entonces las persecuciones, hermanos, van a comenzar más y más en contra de los cristianos. Hermanos, vamos a sufrir por causa de mantener en alto lo que creemos, por causa de mantener en alto nuestra convicción en cuanto a la moral y muchos temas que Dios nos dice debemos de apegarnos a ellos. Vamos a sufrir, hermanos. Probablemente algunos de nosotros, los predicadores, están pasando una ley, yo creo que ya pasó esa ley, en la cual va a ser imposible que usted predique en contra del homosexualismo desde los púlpitos. Y si usted lo hace, lo meten en la cárcel. Hermanos, ¿qué vamos a hacer los predicadores cuando se llegue a ese punto? ¿Qué vamos a hacer los predicadores, el pueblo de Dios, que proclamamos el mensaje cuando venga una pareja homosexual al edificio donde predicamos y diga, queremos que se case? Porque usted es ministro y tiene el permiso por parte del gobierno para casar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Los vamos a casar? ¿O vamos a negar o vamos a rehusar ir en contra de los principios que Dios nos ha mostrado? Hermanos, vienen tiempos difíciles más adelante en el cercano futuro, donde vamos a ver si en realidad estamos con Dios o estamos con Satanás.
Nuevamente, Satanás anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Satanás quiere destruirnos, hermanos. Las tribulaciones son usadas por Satanás en muchas ocasiones para destruirnos, pero nosotros necesitamos mantener nuestra integridad hacia nuestro Padre Celestial. Finalmente, ¿qué podemos hacer usted y yo para no darnos por vencido? Porque ese es el punto principal. No solamente vamos a hablar de las tribulaciones, persecuciones, pruebas, sufrimientos. Vamos a hablar qué podemos hacer para no perder nuestra salvación, para no darnos por vencido, para no desanimarnos en medio de todas estas cosas que, hermanos, cuando la presión viene, el pueblo puede desanimarse. Pero ¿qué podemos hacer? Número 1, recuerde que pase lo que pase, venga lo que venga, no estamos solos. Pregunta: ¿ha desamparado Dios a su pueblo o desamparó Dios a su pueblo en el Antiguo Testamento? La respuesta es no. ¿Desamparó Dios a su pueblo, a su gente en el Nuevo Testamento, en los tiempos del primer siglo? Todos aquellos que hicieron su voluntad, ¿los desamparó Dios a ellos? La respuesta es no, hermanos. Ahora la pregunta es, ¿nos va a desamparar a nosotros? Venga lo que venga, pase lo que pase. Le preguntaba a los estudiantes en la escuela, ¿qué pasa si nos meten a la cárcel por predicar el Evangelio de Cristo? Por predicar en contra del homosexualismo, de la bebida social, del licor, del cigarro, de las drogas. ¿Qué pasa si nos meten en la cárcel por eso? ¿Qué va a pasar con nuestras familias? Hermanos, la respuesta es, Dios va a cuidar de ellas. Y mientras estemos en la cárcel, acuérdese de Filipenses capítulo 1, versículos 12 al 15. Hermanos, quiero que sepáis que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Hasta los de la casa del César, los del pretorio, escucharon el Evangelio. Hermanos, si por ser cristianos, seguidores de Cristo, nos meten en la cárcel, no se preocupe, nomás pídales que le den una Biblia y predique el Evangelio ahí. Siga adelante, no flaquee en su fe, continúe adelante porque no está solo. Salmo 34, 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Salmo 121, versos 1 y 2. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Salmo 125, 1 y 2. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora, y note, y para siempre. Mateo 28, verso 20. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hebreos capítulo 13 y verso 5. No te dejaré ni te desampararé. Pregunta, ¿creemos en esos textos? ¿En realidad confiamos que venga lo que venga, pase lo que pase, Dios está de nuestro lado? Yo espero que sí, hermanos. Yo espero que sí, porque si su respuesta es no, nuestra salvación estará en peligro. Recuerde que no estamos solos. Número 2, recuerde que hay que gozarnos en las tribulaciones. Santiago capítulo 1, 2 y 3. Tened por sumo gozo cuando os halléis envueltos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dice Pablo, ahora me gozo en lo que padezco. Colosenses capítulo 1 y verso 24. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un eterno peso de gloria y gozo, 2 Corintios 4 y versículo 17. Salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de Cristo. Hechos capítulo 5, 40 al 41. Hermanos, hay que gozarnos en las pruebas. Gozarnos porque no estamos solos y nada ni nadie puede apartarnos de Cristo.
¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso debe de producir gozo en nosotros cuando sufrimos por Cristo. Note, cuando sufrimos por Cristo, no por nuestra mala cabeza. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 14, dice, así que hermanos, si alguno padece, no padezca como homicida, ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo que no le conviene, o en los negocios ajenos. No suframos de esa manera, suframos por Cristo Jesús. Siguiente, recordemos que es un privilegio sufrir por Cristo. Filipenses capítulo 1 y verso 29, a nosotros se nos ha concedido por amor de Cristo, no solamente creer en Él, sino también sufrir por Cristo. Es un privilegio, hermanos, grande, sufrir por nuestro Señor Jesucristo. Él sufrió tanto por nosotros, sufrió la humillación, sufrió esa corona de espinas, sufrió el ser crucificado por nuestros pecados. Y luego, después de que Él sufrió y los cristianos del primer siglo sufrieron por causa de Cristo, ahora venimos nosotros y no queremos sufrir por Cristo. Hermanos, necesitamos reflexionar en cuanto a estas cosas. Finalmente, para no darnos por vencido en medio de las pruebas y las tribulaciones, recordemos lo que nos espera si no nos damos por vencidos. Dice la Escritura nuevamente en Mateo capítulo 5, versículos 10 en adelante, en el Sermón del Monte, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque note, grande es vuestro galardón en los cielos. Grande, mantenga su enfoque, su mirada, su vista en ese galardón que Dios nos va a dar a cada uno de nosotros. Mantenga su enfoque en esa corona. Nuestro hermano Moreno citaba 2 de Timoteo capítulo 4, 7 al 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual el Señor, no un ángel, el Señor, el juez justo, nos va a dar en aquel día. No solamente a mí, dice Pablo, sino también a todos los que aman su venida. Nos espera una corona de vida. Apocalipsis 2:10, Santiago capítulo 1, verso 12. Nos espera una recompensa grande si no nos damos por vencido. Dice el apóstol Juan escribiendo Apocalipsis, al que venciere, dice, no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los santos ángeles. Apocalipsis 3:5. Al que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Apocalipsis 2:11. Al que venciere, hermanos, tendrá ese lugar reservado en los cielos. Cuando vengan los tiempos difíciles, cuando vengan las tribulaciones, solamente póngase a pensar, nos espera algo hermoso. Y ese algo es el cielo mismo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Filipenses 3:10. Así que no nos demos por vencidos, pensemos en todos aquellos que sufrieron y no se dieron por vencido. Lo mismo podemos hacer nosotros hoy en día. Que el Señor les bendiga.